Gracias, Dios. Continuamos hoy con la serie de mensajes, la Biblia, un mensaje de esperanza. Este es el mensaje ya número 24. Estamos viendo ahora el libro de Isaías. Un saludo a todos los amigos que nos ven en toda América Latina, a los que nos ven en España, las personas que están en Europa, en Italia, las personas que están hasta en Canadá. Muchísimas gracias por seguirnos y continuamos con esta serie de mensajes, la Biblia, el mensaje de esperanza. Libro de Isaías nos toca hablar el día de hoy. Isaías es el profeta evangélico, así se le llama. Isaías anunció la venida de Jesucristo 700 años antes de que él naciera. No existe ningún libro en los volúmenes de literatura en el mundo entero, en 6.000 años de historia, no existe un solo volumen de literatura que nos diga a nosotros o que se nos haya profetizado y que se estén cumpliendo como la del profeta Isaías. Isaías 700 años ya habló de la venida de Jesús, pasaron 700 años y nació Jesucristo. ¿Qué me enseña el libro de Isaías? El libro de Isaías es muy importante para el día de hoy. Si usted escucha el libro de Isaías en 2 horas, ya usted podría terminar de escucharlo. 66 capítulos. Tiene un mensaje poderosísimo, importantísimo. El libro de Isaías es muy, muy interesante para el día de hoy. ¿Por qué? Tomen sus boletines. ¿Qué nos enseña entonces hoy el libro de Isaías? En primer lugar, escriba por favor que Dios siempre me advierte antes de enviar su juicio. El tema general de esta primera sección, porque son 3 divisiones que tiene Isaías, voy a dar 3 puntos también en el mensaje. En la primera división, Dios está advirtiendo al pueblo de Israel. Dios también está advirtiendo a más de 10 naciones. Les advierte que un juicio va a venir. ¿Por qué? Porque estaban viviendo pecaminosamente. Les advierte a muchas naciones y les dice que por la dureza de sus corazones, que por sus pecados, que por la infidelidad, por la mala conducta, por ofender a Dios, entonces, como es un Dios justo, va a derramar sus juicios. Como Dios es un Dios justo, un Dios puro, un Dios santo, entonces su santidad no permite la maldad, el adulterio, el aborto, el homosexualismo, no lo permite Dios. No permite el maltrato, el racismo. Y como Dios es santo y no permite esas cosas, entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que pararlas, tiene que frenarlas. ¿Cómo lo hace? A través de sus juicios o castigos que nosotros conocemos. Este pueblo, el pueblo de Israel y los pueblos que estaban viviendo alrededor, los imperios de Israel, estaban viviendo muy mal, desagradablemente. Mataban, habían asesinos, habían sicarios, habían traficantes, había adulterio, había fornicaciones, vida loca, había chismes, había odio, amargura. Entonces viene Dios y no les manda un juicio de una vez y lo fulmina de ninguna manera, sino que les advierte primero. Y les advierte años tras años, cambien su manera de vivir, dejen de hacer esas cosas malas. Pero el pueblo no hacía caso. El pueblo seguía viviendo. Decían, yo amo a Dios, yo lo quiero, Diosito mío, es lindo, duermo con Él, me encomiendo a Él, tengo una Biblia en la entrada de la puerta de mi casa, decían ellos, pero vivían como que si Dios no existía. Ellos decían que estaban cerca de Dios, pero vivían sumamente pecaminosamente sus vidas. Y Dios siempre advirtiéndoles, siempre hablándoles a ellos. Por tal motivo les dice en el libro de Isaías, capítulo 1, el verso 2, así dice la Biblia. Dios dice, oíd cielos, escuchad tú tierra, porque habla Dios, habla Jehová. Dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí.
El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero mi pueblo no entiende, ya no me conoce. Mi pueblo ya no sabe de mí. Oh gente pecadora, estoy leyendo la Biblia, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás, me abandonaron, dice Dios. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en las personas cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí Dios en la Biblia le está advirtiendo al pueblo que vivía de manera desagradable ante Dios. Y aquí les dice a los políticos, al pueblo, a los militares de Judá, a los que confiaban en que podían salvar a la nación a través de la política. Viene Dios y les dice, no, la política no va a solucionar los problemas sociales, morales y éticos. Los problemas sociales, morales y éticos no va a ser salvado por nadie. Son cada corazón de cada ciudadano quien tiene que cambiar, quien tiene que volverse a Dios. No confíen, le dice Dios aquí, en sus políticos. No confíen en las campañas. No confíen en las palabras bonitas en los mítines políticos, les dice Dios. No confíen en su ejército, les dice Dios. Mejor ustedes vuélvanse a mí, les dijo Dios al pueblo. Arrepiéntanse de sus pecados. Dejen de hacer las cosas malas y búsquenme, les dice Dios. Si no hacen eso, voy a derramar un juicio sobre ustedes. Y Dios les dio muchísimos años. Les dio años y años de oportunidad. Les dio años y años para que ellos abandonaran el mal camino, pero no lo hicieron. Entonces vino el juicio de Dios a estas naciones. Viene Babilonia, invade al pueblo de Dios, a Israel. Lo invade. ¿Cómo lo invade? Llegan y tumban las murallas, destruyen la iglesia, llevan en cautividad a muchísimas personas, miles y miles llevaron en cautividad a Babilonia. Muchos murieron, niños morían de hambre. Padres que se comieron a sus hijos, aquí está registrado, comían a sus propios hijos por la hambruna. ¿Por qué? Porque Babilonia con su máquina de guerra llegó a cautivarlos, llegó a destruirlos. Hubieron tantas muertes muy feas, dolorosas, se partían en pedazos, morían de sed, morían de hambre, angustia, dolor, tristeza. La pregunta es, ¿por qué todo eso? ¿Será que Dios castiga de esa manera así cruel a su pueblo? La verdad es que los pueblos son azotados y castigados de esa manera por su propio error, por sus propias faltas. ¿Por qué? Dios les advirtió, pero ellos no hicieron caso. Siguieron en sus propios caminos. Pasaron tantos años, pasaron 300 años, 400 años, 30 años, 50 años Dios advirtiéndole y ellos vivían no escuchando la voz de Dios. Así que por lo tanto viene Dios, tiene que parar la maldad. ¿Para qué? Para que la gente no siga sufriendo oprobio, para que no hayan más violaciones de niños, para que no haya pedofilia, para que no haya más matrimonios homosexuales, para que no haya más rencores, amarguras, guerras, dolor, crímenes, drogas, envenenando a nuestros jóvenes, envenenando a nuestra gente, para que no hayan más injusticias. Viene Dios y tienes que pararla. ¿Cómo las para? Usando un sinnúmero de instrumentos. Usó a Babilonia, un pueblo cruel, sagaz, sanguinario. Los usó ¿para qué? Como un látigo de castigo para castigar a su pueblo, para corregir a su pueblo. Si Dios no usa
cualquier cosa como medio de castigo, jamás sus hijos o su pueblo va a hacer caso y las siguientes generaciones van a crecer torcidas, chuecas, van a crecer pensando que lo que hacen es normal, pensando que acostarse con el novio e irse a vivir solos sin casarse es normal, pensando que casarse hombres con hombres o mujeres con mujeres es normal. Si Dios no para todas esas inmoralidades, entonces el pueblo es un infierno. Dios tiene que parar todo eso. Porque la gente puede criar pensando que la pornografía es normal, pensando que la infidelidad y tener 2 o 3 mujeres o tener una esposa y un amante, pensando que es normal, que la vida loca, las borracheras, las drogas es normal. ¿Qué tiene que hacer Dios? Parar todo eso. Por eso, en primer lugar, Dios siempre nos advierte antes de enviar su juicio. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado. Su santidad no lo permite. ¿Cuántos creen que Dios es santo? Puro. Así es. Como Dios es santo y puro, Él no puede cruzarse de brazos y mirar que un esposo golpea y maltrata a su esposa. Dios tiene que hacer algo. Dios no se cruza de brazos cuando ve que hay una infidelidad conyugal. Cuando un esposo está coqueteando con otra mujer o se acuesta con otra. Dios no se cruza de brazos y dice, ¡ay, qué precioso mi chiquilín! Tiene a su esposa y anda con otra. ¡Qué preciosísimo este hombre! Dios no hace eso. ¿Qué tiene que hacer Dios? Enviar algo. Manda primero advertencias. ¿Cuáles son esas advertencias? Un amigo lo vio y dice, oye, párale. Si tu esposa te ve, te mata, te abandona. Usa a un hermano de la iglesia, usa a cualquier persona, le dice, oye, te vi, estás siéndole infiel a tu esposa o a tu esposo. Será mejor que abandones esa infidelidad, porque si no, te va a llover muy fuerte. Vas a terminar con tu carrera, vas a terminar con tu familia, tus hijos se van a criar solos, va a ser peligrosísimo. Esas son advertencias de parte de Dios, sí. Otra advertencia puede ser que en lo que te agarraron con esa mujer, el esposo de esa otra mujer te agarró, te dio una golpiza como nunca en la vida lo habías tenido. Otra advertencia. Otra advertencia puede ser, caíste en la cárcel. Sí, estás 4 años, 3 años, 5 años, está bien, no hay problema. ¿Por qué? Porque es tu error, es tu falta. Tú no eres inocente cuando eres un culpable. ¿Mereces estar en la cárcel? Sí. ¿Los años que sean? Sí. Esas son otras advertencias para cuando salgas seas una persona moral, seas una persona normal. No te la quieras pasar de listo o de vivo. Hay una cosa importante. Dios siempre envía advertencias. A lo mejor estás a punto de entrar en la pornografía y un hijo pequeño tuyo o grande o tu esposa o tu esposo te miró y te dijo, papá, o te dijo, hey, amor, y tienes una oportunidad. Eso es una advertencia, porque puedes decir, lo siento, no estoy en esto, pero gracias por mirar y corregirme. Es una advertencia. Todo lo que es para ti una corrección es una advertencia delante de Dios. A lo mejor alguien te advirtió y te dijo, mira, no te conviene ese joven, no te conviene. Ya tuvo otra esposa, ya se divorció. Mira, la historia no es buena, no te conviene, déjalo, abandónalo. Hay tantos jóvenes, hay tantos hombres o tantas mujeres de hogar, trabajadores, que están limpios, tienen un buen récord, hombres que están dispuestos y deseosos de formar una buena familia, con fidelidad. Abandónalo, no te conviene. Ojo, es Dios advirtiéndote. O alguien te dijo, mira, estás a 1 hora antes de casarte, bien puedes aplazar la boda, aplázala. Advertencia,
voz que Dios está hablando. Lo cierto es que cuando tú recibas un castigo, ya sea por la ley, porque Dios usa la ley para castigar a los hombres malos que violan las leyes, o ya sea cuando recibes un castigo o un accidente, o perdiste una pierna, o perdiste un ojo, o perdiste un dedo, advertencias. Antes de que ocurran todas esas cosas, primero Dios te advierte. En la Biblia nosotros encontramos que Dios jamás derrama su ira o sus juicios. A nadie castiga sin primero no advertirle. Primero Dios advierte. Siempre. Yo escribí 2 libros, Panorama del Antiguo Testamento y Panorama del Nuevo Testamento. Cada libro tiene casi 500 páginas. De esos 2 libros que yo escribí, desde el primer libro de la Biblia hasta el último, de Génesis a Apocalipsis, no encontré un solo pasaje que nos diga a nosotros que Dios mandó su juicio o castigó a alguien o corrigió a alguien si primero antes haberle advertido. Dios siempre advierte. Esa voz de tu mamá es una advertencia. Esa voz de tus hijos es una advertencia. Esa voz de tu maestro es una advertencia. Del jefe allá es una advertencia. De tu bebé pequeño es una advertencia. Esa voz que hoy estás escuchando ahora es una advertencia. Ten cuidado. Cada consejo que escuchamos es Dios advirtiéndonos. Dios no acepta adoración hechas a medias. Por eso Él advirtió a su pueblo, porque su pueblo estaba adorando a Dios a medias. Y viene Dios y le dice aquí, como ya leí la Biblia, arrepiéntanse. Les dice Dios, están podridos por dentro. Cambien su manera, cambien su forma, cambien su estilo, cambien la manera baja de pensar. Cambien el orgullo, háganse sensibles, sencillos, dejen la vanidad, dejen la vida loca, les dijo Dios. Pero el pueblo no hizo caso. Así que usó como un látigo de castigo a Babilonia y castigó a 10 naciones más. Pero primero Dios siempre advierte antes de enviar su castigo. Toda nación, así como esta nación de Israel, que no se somete a Dios, está expuesta al juicio divino. Si una nación no obedece y cree y piensa que aprobando las leyes homosexuales, que aprobando la pedofilia, que aprobando el bestialismo, ¿saben lo que es bestialismo? Como en Canadá se está aprobando o se aprobó. La intimidad sexual con perros, chivos, vacas, gallinas, puercos. Eso, si las naciones comienzan a aprobar estas leyes inmorales de esa manera, ojo, no hay una nación que quede de pie aprobando leyes inmorales que Dios jamás las ha dejado escritas aquí en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios hecho letra. Y todas las naciones deberían de ser regidas, guiadas, dirigidas, sometidas por la palabra de Dios. La Biblia es lo más maravilloso. Cuando Dios nos llama a su servicio, debemos de responder sin titubear. Hoy Dios te está advirtiendo a ti. Dios te dice a ti hoy, no te pases de vivo, no te pases de listo con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, en tu trabajo, en la iglesia, en la sociedad, en la ciudad, en la nación, sino que pon tus ojos en Jesús, porque Él está advirtiendo. No sea que mañana recibas un castigo. Es triste, yo sé. Cuando yo hablo de juicio, castigo, cuando uso esas palabras, lo hablo con mi corazón en la mano. Porque es triste mencionar todo eso, pero la voz de Dios es real. La voz de Dios así nos dice, así nos enseña este libro de Isaías, que en primer lugar, Dios siempre nos advierte antes de enviar un juicio, un castigo, como lo envió a su pueblo. En segundo lugar, escríbalo por favor. ¿Qué más me enseña este libro de Isaías? Que Dios siempre me consuela a través de Jesucristo. Siempre me consuela. Esta segunda división, desde el capítulo 40 al capítulo 55, son un impacto de mensaje de consuelo a los israelitas que estaban en Babilonia.
Mira, como ellos no hicieron caso a la advertencia de Dios, vino el pueblo sanguinario de Babilonia, los mató, los llevó cautivo rumbo a su pueblo, a Babilonia. Fueron cautivos, en cadenas, allá fueron. En segundo lugar, el libro aquí nos enseña que Dios, aunque estás en el juicio, aunque estés en la cárcel, aunque estés con una patita menos, aunque estés probado, aunque estés con problemas, porque te metiste en problemas, no quisiste escuchar la advertencia y te metiste en problemas, aún así Dios te sigue amando y te consuela. Qué precioso es Dios. El amor de Dios es tan grande que nuestro cerebro es como el cerebro de una hormiga, que no puede entender y comprender. Una hormiga no puede entendernos y comprendernos a nosotros los seres humanos. El cerebro de la hormiga no nos entiende a nosotros. Nosotros somos como el cerebro de una hormiga que no entiende a Dios. Porque Dios advierte, no hacemos caso, nos metemos en problema, pero aún en medio del problema, en segundo lugar, Isaías nos enseña que Él nos consuela. Qué precioso es Dios. ¿Has estado en problemas? ¿Te has metido en problemas, pero aún en el problema has encontrado a Dios? ¿Has encontrado consuelo a través de Jesucristo? Dice la Biblia en el capítulo 51, el verso 3 de Isaías, dice así: ciertamente consolará Jehová a su pueblo, consolará sus soledades. Cambiará su desierto en paraíso, estás probado en ese desierto, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo y alabanza y voces de su canto. ¡Qué precioso! ¿Estás pasando un momento duro porque alguien te advirtió, Dios a través de alguien, no hiciste caso? Ten confianza, Dios está para consolarte. ¿Tienes cáncer? Alguien te advirtió desde niño, no comas eso, no hagas eso, duerme más temprano, haz esto acá, tómate este juguito. No hiciste caso, ahora tienes cáncer. Pero ten confianza, Dios está en medio del dolor. Dios está a tu lado aunque tengas ese cáncer. Dios está para consolarte, para ayudarte, aunque desobediente. Aunque estás metido en pruebas y en tribulaciones, allí se mete Dios también en ese dolor, porque te ama, te aprecia, te quiere. Aquí Dios consuela a su pueblo prometiéndole la liberación de Babilonia. Les advirtió, no hicieron caso por muchísimos años. Vino Babilonia y los invadió, se los llevó cautivo y ahora en segundo lugar les dice, yo los voy a liberar, mis hijitos. No me hicieron caso. Ya ves, yo les hablé, les advertí, le mandé profetas como Isaías para que le diga, les profetice que iba a venir mi juicio. No hicieron caso. Me da tristeza con ustedes, pero ¿saben qué? Los voy a liberar. ¡Qué amor de Dios! Es el amor de un padre. Así hacen los papás. Sí. ¿Qué hacemos los papás? Castigamos o disciplinamos a nuestros hijos y después nos duele. Cuando yo disciplino a mis hijos, después de unos segundos, me duele a mí. Me duele, se me parte el alma. Sí, Dios es así, es como nosotros. ¿Pero por qué yo disciplino a mis hijos? Porque les advertí, no hicieron caso, entonces tengo que aplicar una disciplina. ¿Por qué? Porque de lo contrario, mi casa va a ser un infierno. Si mi hijo no me respeta a mí, mañana no va a respetar a mamá. ¿Qué tengo que hacer? Disciplinarlo. Porque si no lo disciplino, entonces estoy criando el futuro delincuente. Entonces estoy permitiendo que mis nietos, cuando él tenga sus hijos, hagan lo mismo con él. ¿Qué tenemos que hacer? Disciplinarnos. Pero después que los disciplinamos, sí nos duele. Y después nos acercamos a ellos, o después le decimos, perdóname. A mí me ha tocado decir perdóname, no importa aunque ellos tengan la culpa, no yo, pero me acerco y le digo perdóname. Nos duele como padres, Dios es así. Dios nos advierte a nosotros de tantas cosas negativas que hacemos.
No hacemos caso, caemos en el problemón, nos metemos allí, pero aún en el problema, clámale a Dios, que Dios siempre llega allí para ayudarte y restaurarte. Ten confianza, no pierdas las esperanzas. Aún así Dios nos sigue amando. Aquí en el capítulo 53 de esta segunda división encontramos al siervo sufriente. Este siervo sufriente es Jesucristo, quien da el plan de salvación. ¿Para qué? Para que toda la humanidad sea salva a través de Jesucristo. Cristo el vencedor vino a la cruz del Calvario, venció con la muerte, resucitó y cuando venció nos da ese poder a nosotros para que podamos vencer también las dificultades. Aquí en esta segunda división encontramos que Dios nos da una esperanza y les dice a su pueblo, los voy a liberar. Los voy a sacar de la esclavitud en que están, los voy a llevar a su tierra, van a regresar y después que están en su tierra, los voy a esperar para gobernar con ustedes por 1000 años. El milenio, esperamos el milenio. Y en ese milenio, nosotros también los gentiles vamos a estar, los que no somos judíos, vamos a estar en ese milenio. ¡Qué precioso es Dios! Que vamos a participar de un periodo de 1000 años con Jesucristo. ¿Dónde va a ser ese periodo del milenio? Aquí en la tierra. ¿Cuándo va a venir eso? En el futuro. ¿Va a ser real? Sí. ¿Literal? Sí. La tierra, es verdad, va a haber un cambio atmosférico. Va a haber un cambio en el carácter de los seres humanos. Va a haber un cambio en la actitud, la actuación de los animales. Las víboras ya no van a ser venenosas. Los leones van a jugar con los babies y no les van a morder. Por 1000 años Dios prometió, en este libro, aquí está, nos prometió que vamos a reinar y a gobernar con Él por 1000 años. Volaremos, nos trasladaremos de una ciudad a otra. Ya no necesitaremos visa para salir de los Estados Unidos a cualquier parte del mundo. Los que son de México no van a necesitar visa en el milenio para de México venir a Estados Unidos, de Estados Unidos a Italia, de Italia a Roma, de Roma viajar a la China, de la China a Bangladesh, de Bangladesh viajar a Latinoamérica, Sudamérica. No va a haber protocolos. Qué precioso es eso, lo que nos promete Dios. Viene Dios y les dice, están sufriendo, yo sé, estás padeciendo, tienes problemas, te hacen la vida de cuadritos, yo entiendo, pero yo te advertí, pero no te preocupes, te voy a ayudar. Y nos da una promesa y nos dice que vamos a gobernar y vamos a reinar con Él. Debemos de mantener una confianza profunda en que Jesucristo puede ayudarte y liberarte aún en medio de los problemas más difíciles. En tercer lugar, para terminar, ¿qué nos enseña este libro de Isaías? Nos enseña que Dios siempre me salva en medio del dolor. Capítulo 56 al 66 es la tercera división del libro. Y en el capítulo 56, verso 1 dice así: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia. O sea, pórtate bien. En inglés, take it easy, man. Tranquilo, ¿verdad? Porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. En otras palabras, Dios dice, mantente haciendo el bien. Te advertí, no hiciste caso, te metiste en problema, allí corro yo, dice Dios, te saco del problema. Y en tercer lugar nos dice Dios, yo te voy a salvar, pero vete y no peques más. Eso es lo que nos quiere decir esta tercera división. Pórtate bien, mantente haciendo lo correcto. ¿Han visto ustedes personas que cuando se metieron en problemas y los llevan a juicio y por X motivo ganaron el juicio y ya cuando salen de la corte y ponen un pie ya a la calle, a la ciudad, ponen un pie, caminan pero así, tranquilitos, midiendo los pasos, no quieren infringir la ley para nada? ¿Ha visto usted personas así? Hay miles de personas que así salen. Cuando salen de la cárcel, ¿verdad? Y ya ponen un pie afuera de la cárcel, quieren hacer
todo lo correcto y lo legal, la mayoría. Otros salen peores. La mayoría quieren hacer todo lo legal. ¿Han visto ustedes eso? Hay miles. Cuando usted se libró de un problema y salió ileso, salió de allí tranquilo, entonces usted dice, ahora sí, voy a obedecer a todo lo que me digan. ¿Han visto usted personas así? Hay miles de personas así en el mundo entero. Así debemos de caminar todos los días en este mundo. Salió de su casa, besito a la esposa, se despide, bye bye mi amor, my honey, mi rorra, mi chiquilina, mi manguito. Regreso a las 5 o 6, hecho un tigre mi amor, aquí te voy a esperar, por favor. Y sale de su casa portándose bien, haga lo mejor, haga lo correcto, tranquilo, take it easy man. Si es mujer, haga lo que más conviene, cuídese de las personas, cuídese de usted mismo, mire solo al Señor y regrese a su casa. Viva así por el resto de su vida, nos dice Dios en la tercera división, y así será feliz. Los mismos los hijos. Los hijos cuando ya tienen 18 ya cumplen la mayoría de edad, porque a los 22 aquí ya son completamente libres, a los 22 años. Ya son mayores de edad netos, 22 años. A los 18 es que se le da un poquito todavía de libertad y empiezan a ser mayores, según la ley. Ellos se creen los dueños de la calle. Ellos se creen los dueños de su espacio. Ellos piensan que lo saben todo. Los queremos, los amamos. Yo tengo un hijo de 18 años, pero ellos piensan que son los dueños de todo. Ellos piensan que son los únicos. Muchos de ellos se avergüenzan de sus padres y le hacen así a la mamá. O por abajo le aplastan los pies. ¿Sí te has fijado? Sí, yo he visto eso bastantes veces. Y tratan de corregir a los padres. No los quieren cargar en público. A las reuniones con sus amigos, los padres son Satanás. No necesitan estar allí. Si se fijan, son pocos los hijos que tienen 18, 19 años y le dicen, papá, mamá, vente conmigo. Mira, te presento a mi amigo Juanito, Marimar, Marisol, Mariluna, María Estrella, María Esther, María, todas las Mari, te las presento y está contento porque está con sus padres. Son raros los hijos así. Son muy pocos que caminan en las calles, van de compra con la mamá agarrado del bracito. A los 18, 17, 16 años son poquitos. ¿Te fijas? La realidad es que aquí Isaías nos dice, guarda de hacer lo derecho, haz justicia, cercano está mi salvación. En esta tercera sesión Isaías anima a los desanimados judíos diciéndole que Dios hará un día que Jerusalén resplandezca su gloria. Dios hará también con nosotros lo mismo. No olviden lo que nos enseña el libro de Isaías. ¿Qué nos enseña? Primero nos advierte, antes de que nos vaya a pasar algo, ojo, Dios nunca va a permitir que te pase algo a ti si primero no te advierte a través de alguien. Si no haces caso, entonces segunda división, libro de Isaías dice, yo te voy a ayudar en medio de ese dolor. Y tercera división, te salvaré, te sacaré de allí, pero mantente haciendo lo correcto. Sigue haciendo lo correcto. Si en la primera parte Dios te advierte y tú haces caso, dices sí, será mejor que no. Será mejor que no vaya hacia allá. ¿Por qué? Porque mamá me dijo, o porque mi esposo me dijo, o mi esposa me dijo, o un hijo se dio cuenta y me dijo, será mejor que no. Me quedo en casa, tranquilo, me quedo mejor así. O no lo compro, no voy a comprar eso. Me dieron un consejo, alguien me llamó. O incluso cualquier persona que no conocía y me dijo algo, mejor no lo compro. Voy a escuchar ese consejo, me detengo. Si alguien escucha los consejos, obedece los consejos que vienen de parte de Dios a través de cualquier persona, bingo, la hicimos. Dios jamás va a enviar juicios o castigos o disciplinar a uno de sus hijos
cuando hace caso, cuando obedece a las advertencias. Conclusión, Dios es maravilloso y Dios es un Padre celestial. Todo padre desea lo mejor para sus hijos. Sí, desea lo mejor. Los padres dicen, yo quiero que mi hijo sea ingeniero, abogado, arquitecto, médico, que sea todo eso. Ningún padre quiere y dice, yo quiero que mi hijo sea drogadicto, que caiga en la cárcel, yo quiero que mi hijo sea un pornográfico, que mi hijo baile, mi hija esté en el table dance, yo quiero que mi hija sea una prostituta, yo quiero que mi hija sea una cualquiera de la calle, una chismosa, una persona amargada. Ningún padre dice eso. ¿Qué dicen los padres? Yo quiero que mi hijo sea un doctor, que mi hijo sea un ingeniero. Los padres dicen, yo quiero que mi hija encuentre un buen esposo. Ninguno de los dos padres dicen, yo quiero que mi hija encuentre un canalla. Yo quiero que mi hija encuentre un estilo Pancho Villa, que cargue a mi hija por los suelos. Ningún padre dice eso. ¿Qué dicen los padres? Yo quiero que mi hija encuentre un buen esposo, que ame más a Dios que a ella misma. Yo quiero que mi hija encuentre un hombre de hogar, un hombre que no hable palabras locas y chuecas, que hable bien, que hable correcto, que no le guste la vida loca, que no sea un borracho, que no sea uno que está metido en problemas siempre. Así dicen los padres. En conclusión, todo padre quiere lo mejor para sus hijos, lo mismo es con Dios. Dios nos dice, yo quiero que Roberto, Francisco, María, yo quiero que Juanita, Marisol, les vaya bien en la vida. Quiero que sean mujeres de hogar, hombres de casa, que tengan su casita, que no estén rentando. Yo quiero que ellos tengan su carrito, que no tengan que repararlo todo un siempre. Eso dice Dios. Yo quiero que la familia que está acá pague la deuda, termine de pagar esa deuda. Dios dice, yo quiero que tú tengas prosperidad. Yo quiero que tu negocio avance, que tu negocio crezca. Dios te dice, yo quiero que mis hijos que están allá, quiero protegerlos. Estoy mirando que alrededor le van a hacer daño. Yo quiero protegerlos y voy a crear un cerco de protección para ellos. En este momento, crea un cerco de protección. Dios te dice, yo quiero que mi hijo o mi hija tenga buena salud. Yo le voy a sanar, voy a quitar su cáncer, voy a quitar diabetes, colesterol, voy a quitar esos dolores, artritis, artrosis. Voy a crear nuevos tejidos, hígado nuevo, sí, se puede renovar, páncreas. Voy a ayudarle con esa acidez que tiene. Dios dice, mis hijos que están acá, mis hijos que están en punto de gracia, yo quiero bendecirlos. Quiero que sus hijos se críen bien, que tengan buena amistad, buena familia y que sus hijos encuentren buenos cónyuges. Eso dice Dios. Dios es un padre que desea lo mejor para ti. No te amargues. No pienses que estás solo. No pienses que estás batallando solo. Sus ojos recorren la tierra. Dios está contigo. Dios está a tu lado. Dios tarda, pero nunca olvida. Él siempre llega a tiempo. Espera. Sigue creyendo. Sigue confiando. Ese problema se va a arreglar. Se va a solucionar. Vas a encontrar tus sueños hecho una realidad. Agárralo con fe. Créelo, pero sigue confiando en Dios. Vas a encontrar un buen cónyuge. Sí lo vas a hacer. Vas a tener la felicidad de tener una visa, unos papeles arreglados. Sí, te dice Dios, yo quiero eso, mi hijo. Yo quiero eso, mi hija, te dice Dios. Yo quiero darte salud, bienestar, prosperidad, así como prospera tu alma. Solo búscale a Él. Sé fiel a Él. Sé fiel hasta la muerte. No desista, no te dejes vencer. Créeme lo que el mundo, la carne y Satanás están listos para destruirte.